Responder al mal con bien. El poder de la gracia de Dios. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué haces cuando alguien te trata mal? ¿Cómo reaccionas? ¿Te enojas? ¿Buscas venganza? ¿Le devuelves el mal o decides hacer algo diferente? Este mundo nos enseña a devolver golpe por golpe, pero Jesús nos pide algo radicalmente diferente, algo que parece imposible a primera vista: responder al mal con bien. Esto es profundamente contracultural, es decir, que se opone al pensamiento dominante y además desafía nuestra naturaleza caída. ¿Por qué Jesús nos pide algo tan difícil? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Y qué impacto tendría en nuestra vida y en la de los demás? Hoy quiero explicarte esto de una manera sencilla, pero antes de empezar hay algo que debes saber. Nadie puede hacer esto solo. Necesitamos algo más grande y es la gracia de Dios. ¿A qué nos referimos? Vamos a explicarlo. Primero veamos qué dice la Biblia sobre responder al mal. En Romanos 12, 19 al 21 podemos leer lo siguiente: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí Dios nos dice que no nos venguemos, que dejemos lugar a su ira y además que hagamos el bien a nuestros enemigos. El problema es que nosotros, por naturaleza, no queremos hacer esto. Si alguien nos lastima, sentimos ira y deseos de devolverle lo que nos hizo. ¿Por qué somos así? Simplemente porque el corazón humano, en su estado natural, sin Dios, está lleno de pecado. Pero cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, lo entendemos y lo creemos, todo cambia. Perdonar, amar y hacer el bien a nuestros enemigos es impracticable si no hemos sido transformados primero por el amor y la gracia de Dios. Efesios 2:1 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto significa que antes de conocer a Jesús estábamos muertos espiritualmente. No podíamos amar como Él nos pide. Así que el primer paso para responder al mal con bien no es intentar ser una buena persona. Es entender que necesitamos a Jesús, quien murió en la cruz para proveer perdón, salvación y transformación. La gracia de Dios nos capacita para hacer lo imposible. Una vez que hemos nacido de nuevo en Cristo, la salvación comienza a operar cambios sobrenaturales en nosotros. Esto, por supuesto, no significa que de repente podemos hacer todo perfecto, no. Todavía enfrentamos luchas, pero es aquí donde entra la gracia de Dios, ese amor y favor que no merecemos, pero que de todos modos Dios nos da. Esta gracia que recibimos por fe en Cristo no solo nos salva, sino también nos da fuerza para vivir como Él. Cuando dependemos de Dios y reposamos en su gracia, Él pone en nuestro corazón el deseo de perdonar y amar, y también nos da la fuerza para hacerlo. Filipenses 2:13 dice: Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Piensa, por ejemplo, en Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras lo apedreaban, él oró pidiendo que Dios no les tome en cuenta ese pecado. ¿Cómo pudo hacerlo? Porque la gracia de Dios estaba operando en él. Cuando tú decides confiar en Dios y depender de su gracia para responder al mal con bien, suceden cosas increíbles. Y es que hay efectos transformadores, tanto en la persona que lo aplica como en aquel que recibe el bien. Primero, Dios transforma nuestro corazón. Cuando respondemos al mal con bien, damos testimonio de que una obra sobrenatural ha sucedido en nosotros. El amor de Dios ha transformado lo imposible, nuestro corazón. Este ya no busca desquitarse, sino que busca la reconciliación. Al resistir el impulso de vengarnos, demostramos el fruto de la salvación y del Espíritu que mora en nosotros, porque en nuestra naturaleza caída seríamos incapaces de hacerlo. A medida que practicamos el dominio propio, la fe en Dios y el amor genuino, nos hacemos además más parecidos a Cristo.
Esta es una poderosa evidencia de que Dios es real y su evangelio también. En segundo lugar, Dios puede transformar a otros a través de nosotros y romper el ciclo de maldad. Sabemos por experiencia que responder al mal con mal perpetúa el conflicto. Cuando les hacemos algo malo a las personas, éstas reaccionan y así el mal engendra mayor mal. Solo la bondad puede detener esta cadena destructiva. Alguien tiene que decidir no continuar el ciclo y nosotros somos llamados a ser esos agentes de paz. Por otra parte, quizá la persona que te hizo daño nunca ha experimentado el amor de Dios y tu respuesta bondadosa puede ser el inicio de esa luz que le muestre quién es Jesús. Esas ascuas de fuego mencionadas en el pasaje de Romanos se entienden comúnmente como una metáfora de la vergüenza o convicción que siente una persona al ver que su maldad es respondida con amor. Este bien inmerecido que reciben las personas puede tener un impacto duradero y en algún momento llevarles al arrepentimiento. Incluso si no produce un cambio inmediato, dejará una semilla que puede germinar con el tiempo. ¿Hay ejemplos bíblicos que ilustren esta enseñanza? Por supuesto que sí. Tenemos, por ejemplo, a José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo vendieron como esclavo por envidia, causando varios años de sufrimiento en su vida. Sin embargo, cuando José llegó a ser gobernador en Egipto y tuvo poder sobre ellos, no ejecutó venganza. En lugar de eso, los perdonó y proveyó para sus necesidades durante el tiempo de hambre. Luego José les dijo estas palabras: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50, 19 al 20. Como pueden ver, José reconoció la soberanía de Dios y respondió al mal con bondad. Él vio cómo las acciones malvadas de sus hermanos y su sufrimiento fueron usados por Dios para un bien mayor. Sus acciones mostraron que no necesitaba tomar el control porque confiaba que Dios ya lo tenía. Dios puede transformar cualquier situación para cumplir sus propósitos y puede sacar el bien incluso del mal. Esto me recuerda a Pablo y Silas, quienes, aunque encarcelados injustamente, no respondieron con odio, sino que alabaron a Dios. Y su confianza en Dios no solo los sostuvo, sino que condujo más adelante a la conversión de su propio carcelero. Nuestro segundo ejemplo es David. El rey Saúl, por celos, lo había perseguido para matarlo, a pesar de que David no le había hecho ningún mal. En 2 ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero eligió no hacerlo diciendo: No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. En lugar de venganza, David mostró respeto y misericordia, dejando la justicia en manos de Dios. Cuando respondemos al mal con bien, dejamos de lado el peso del rencor, la ira y el deseo de justicia propia, y confiamos en que Dios cuidará de nosotros y traerá paz a nuestro corazón. Además, al decidir no tomar venganza, estamos reconociendo que Dios es el único juez perfecto y que Él hará justicia a su tiempo y a su manera. Es como si le estuviéramos diciendo: Creo que tú eres justo y que me harás justicia mejor de lo que yo podría hacerlo. Otro ejemplo bastante interesante es el profeta Eliseo. Mediante el poder de Dios, este profeta cegó a un ejército sirio que había venido a capturarlo. Pero en lugar de ordenar su destrucción, Eliseo ordenó darles de comer y dejarlos ir en paz. Segunda de Reyes 6:23 dice: Y les puso un gran banquete, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. El acto de bondad de Eliseo desarmó a los enemigos y puso fin a las incursiones violentas de los sirios en Israel por ese tiempo. Pero sin duda nuestro ejemplo máximo es Jesús mismo. Mientras sufría injustamente en la cruz, Jesús oró por quienes lo estaban torturando y matando y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es muy posible que este acto llevó a uno de los ladrones crucificados con él al arrepentimiento y a la fe.
Jesús es el ejemplo supremo de cómo responder al mal con bien, dejando abierta la posibilidad de que Dios salve y transforme a nuestro atormentador. Tiempo después, Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, siguió el ejemplo de Cristo. Mientras moría apedreado por predicar el Evangelio, Esteban no respondió con maldiciones ni con odio. En su último aliento, él oró diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, demostrando su deseo de que ellos también fueran alcanzados por la salvación. Uno de los testigos de su martirio era Saulo, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. Así que responder con bien al mal es una declaración de fe en que Dios también puede convertir al que te hizo mal. Al tratar a tu enemigo con bondad, llegas a ser el canal del amor y la gracia de Dios para esa persona, quien tal vez más adelante se arrepienta y se reconcilie con Dios. Cuando vives de esta manera, las personas se dan cuenta de que hay algo diferente en ti, pero no es tu propia bondad, es el poder de Dios trabajando en tu vida. ¿Y qué sucede con la justicia? Tal vez en este momento te preguntes, ¿y qué pasa con la justicia? ¿Deben quedarse los malvados sin castigo? Por supuesto que no. Responder con bien el mal no significa renunciar a la justicia y que los criminales o quienes hacen daño queden impunes y sin consecuencias. La Biblia enseña en Romanos 13, del 1 al 4, que las autoridades terrenales tienen el deber de administrar justicia y mantener el orden en la sociedad. Dios nos ha dado gobiernos y leyes para castigar el mal, y los criminales deben enfrentar las consecuencias de sus actos para protegernos e impedir futuros crímenes, además de mostrar que hay un estándar moral que debe respetarse. Lo que Dios no quiere es que el odio y el deseo de revancha consuman nuestro corazón. La justicia humana tiene su lugar, pero la venganza personal no glorifica a Dios. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que podemos amar al enemigo, perdonarle, ofrecerle ayuda para cambiar, desear su arrepentimiento y dejar la justicia en manos de Dios reposando en su soberanía, y al mismo tiempo denunciar el delito, permitiendo que las autoridades hagan su trabajo ante las leyes. Perdonar no es excusar lo malo, es soltarlo en las manos de Dios, sin impedir que el culpable enfrente las consecuencias legales de sus acciones. Este equilibrio refleja tanto la gracia de Dios como su santidad y orden. Por otra parte, lo cierto es que vivimos en un mundo caído, injusto e imperfecto. La justicia terrenal que imparte el hombre es defectuosa. Los tribunales humanos se corrompen, dejan muchos casos sin resolver y tampoco pueden reparar con cabalidad el sufrimiento que causan todos los abusos y las maldades que se cometen a diario. Dios promete que al final impartirá una justicia perfecta y además enmendará todos los perjuicios que pudiéramos haber recibido en esta vida. La venganza pertenece exclusivamente a Dios, quien es el único juez justo. Nuestra tarea es demostrar misericordia y gracia, reflejando el carácter de Cristo. Sin embargo, aquí quiero detenerme y hacerte una pregunta. Si Dios hiciera juicio perfecto en este momento y nos diera a todos lo que merecemos, ¿qué recibirías tú? Si Él castigara de forma implacable todo el mal, ¿dónde quedarías? ¿Crees que serías libre de condenación? ¿Cómo empezar a devolver bien por mal? Primero necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas su perdón, su salvación y su presencia en tu vida. No puedes hacerlo solo. Si hasta ahora no has creído en Él, hoy es el día de salvación. Es el día de creer en el Evangelio y obedecerlo, de nacer de agua y del Espíritu, de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Un buen inicio sería decirle: Señor Jesús, te necesito. Necesito tu perdón. Transfórmame y ayúdame a vivir como tú. Te invito particularmente a que leas Hechos 2:38, donde dice qué debes hacer para responder al Evangelio y apropiarte de la salvación que Jesús ha provisto para ti en la cruz del Calvario. En segundo lugar, ora constantemente a Dios y pídele su gracia. La vida cristiana no se trata de ser perfecto, sino de depender de Él todos los días. Y tercero, pon en práctica lo que has aprendido. Tal vez hay alguien que te ha hecho daño.
¿Qué puedes hacer hoy para mostrarle el amor de Dios? Ora por esa persona, haz algo bueno por ella y confía en que Dios te dará la fuerza para hacerlo. En conclusión, responder al mal con bien no es natural ni es fácil, pero es posible con la gracia de Dios. Perdonar y mostrar bondad en lugar de vengarse es una muestra del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas y a la vez es un acto sobrenatural que requiere el poder de Dios en nosotros. Cuando lo haces, estás demostrando que confías en Dios, permitiendo que su amor fluya a través de ti y dejando que Él transforme vidas, empezando por la tuya. Así demuestras que tu confianza no está en las circunstancias, ni en tus emociones, sino en Dios que lo ve todo, lo sabe todo y siempre actúa para su gloria y tu bien final. Hacer el bien al que te hace mal es en esencia un reflejo del amor de Dios hacia nosotros, porque, siendo aún pecadores, nos dio lo que no merecíamos, perdón y salvación. Gracias por escuchar este mensaje. Por favor, compártelo con todos los que puedas.